La verdad es que no tenemos manera de agradecerle las cosas buenas que ha hecho por nosotros sin que nosotros merezcamos absolutamente nada. Porque si alguien cree merecer algo, pues ya empieza a actuar ahí la soberbia, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es decirle, oh mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea aquí, hasta que tenga mi encuentro contigo, mi Peniel, como hizo Jacob. Vamos a abrir juntos, hermanos, las escrituras en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 5. Hemos venido viendo acerca de las bienaventuranzas y hemos visto lo que es la bienaventuranza y luego lo complementamos con una experiencia viva o práctica de alguien que fue de la manera en que nos describe la bienaventuranza, ¿no? Para que podamos entender a través del ejemplo práctico cómo se aplican las bienaventuranzas. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo número 5, en el versículo número 7, Mateo capítulo 5, versículo número 7, dice la Escritura, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo vuelvo a leer, hermanos, porque es lo que Jesús quiere que aprendamos el día de hoy, lo que significa misericordia quiero, ¿sí? Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Parece ser que es una consecuencia de hacer misericordia o tener misericordia, el también recibirla, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos está queriendo explicar aquí Jesús, la misericordia no es otra cosa sino ese estado compasivo que tenemos unos por otros. Es decir, cuando hay el anhelo, el deseo, el fuego de querer que a alguien le vaya bien. Eso es misericordia, eso es compasión. Y ambas producen a su vez que Dios tenga de nosotros misericordia y que otros seres humanos también tengan de nosotros misericordia. ¿Sí? Otra manera en la cual Jesús describe más adelante acerca de la misericordia es: hagan con los demás lo que quieran que los demás hagan con ustedes. Y otro pasaje que, aunque no dice de manera literal misericordia, pero sí implica tener misericordia, es cuando dice Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara con que medís os será medido. Es decir, que la persona que actúa con misericordia, Dios lo va a medir con misericordia. ¿Sí? En otras palabras, la misericordia es una de esas grandes virtudes que hoy están extintas o casi en peligro de extinción en nuestra sociedad moderna. Porque la verdad es que cada quien en la actualidad vela por sus propios intereses, amados. Es decir, cada uno está buscando sus propios intereses, sus propias razones, lo que en lo personal puede convenirme, puede asistirme en la razón, en la forma de actuar, etcétera, etcétera. Y muchas veces terminamos actuando de manera egoísta o de manera inmisericordia, sin compasión hacia las demás personas. Aquí el texto nos habla de la misericordia del ser humano aplicado hacia el ser humano. Misericordia que tiene que ver en nuestras relaciones interpersonales. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Cómo se aplica la misericordia? ¿Podemos tener misericordia de Dios? No, más bien Él tiene misericordia de nosotros. Entonces, ¿dónde aplicamos o cómo aplicamos la misericordia? Para con nuestro prójimo, para con las personas con las que nos relacionamos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no aplicamos misericordia hacia los animalitos, bueno, sí, podemos aplicar misericordia hacia los animalitos en un momento, pero bueno, finalmente la misericordia como tal, o la compasión, es aplicada entre los seres humanos.
¿de acuerdo? Entre nosotros somos los que aplicamos o no misericordia. Y cuando entre nosotros aplicamos misericordia, hay una consecuencia. Habrá misericordia entre nosotros de parte de Dios y entre las personas a las cuales se les está teniendo compasión o se está buscando ayudarles. ¿Sí me doy a entender, amados? Entonces, creo que tenemos que entender que la misericordia a la que se refiere aquí no es una misericordia que tenga que ver con relación a nuestra conducta para con Dios, sino nuestra conducta para con otros seres humanos. ¿De acuerdo? Y la mejor manera, creo que el mejor ejemplo que tenemos de misericordia es enseñado por Jesús. Vamos al Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo número 10. Lucas, capítulo número 10. Dice a partir del versículo número 25. Lucas capítulo número 10, versículo número 25. Dice la escritura: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta es una pregunta que con mucha frecuencia se lo hacían a Jesús, no solo por este intérprete de la ley, sino también por escribas y por fariseos. Era una pregunta que recurrentemente vamos a encontrar en las Escrituras, y siempre la respuesta es exactamente la misma de parte de Jesús. Pero quisiera señalar la actitud aquí de este intérprete de la ley. Entendamos que un intérprete de la ley, en aquella época, era una persona cuya opinión pesaba. Lo que él interpretaba de la ley era de peso para el pueblo. La interpretación propia de este personaje, o de los que pretendían ser los intérpretes de la ley, eran de peso, eran bien escuchados y bien recibidos por las personas. Y entonces, en aquella época, los intérpretes de la ley tenían una particularidad. Solamente veían con misericordia a quienes ellos amaban. Si a alguien lo consideraban enemigo, como fuera de los judíos, no aplicaban la misericordia de la misma forma. ¿Sí? En otras palabras, había conveniencias en la aplicación de la misericordia. Y entonces aquí la Escritura nos enseña que este hombre, este intérprete de la ley, le dice a Jesús: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero lo hizo para ponerlo a prueba. O sea, no buscaba una respuesta porque él ya creía tener la respuesta. O sea, este intérprete de la ley creía ya saber cuál era la respuesta correcta. Nada más que quería preguntarle a Jesús como para ponerlo a prueba. ¿Sí? En otras palabras, encontramos soberbia en este hombre que llega preguntando algo que él ya cree saber. Pero bueno, vamos a preguntarle al maestro, ¿no? Entre comillas, porque lo ve hasta con menosprecio. Lo ve así como: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? A ver si eres tan hábil, a ver si eres tan bueno para estas cosas, a ver, explícame cómo hacemos para heredar la vida eterna. Pero él ya creía saber cómo. ¿Sí? Los intérpretes de la ley actuaban de esa forma. Creían ya saber la respuesta, y entonces la pregunta que hacían era con dolo, era tratando de hacer que en este caso Jesús tuviera una falla, una respuesta de donde poder decir: ya ven, no es como decía. ¿Sí? Así actuaban los intérpretes de la ley. Jesús le responde: hoy es de mala educación responder una pregunta con otra, pero en aquella época no era ninguna falta de educación, y le responde preguntándole: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A ver, intérprete, ¿qué es lo que estás leyendo? ¿Cómo lo estás leyendo? ¿Sí? En otras palabras, cada ser humano, cada uno de nosotros puede leer las Escrituras y entender distintas cosas de un mismo pasaje. El problema es que cuando asumimos que lo que estoy entendiendo yo en lo particular es la verdad y los demás están mal, entonces aparece la soberbia.
¿Sí me doy a entender? Cada uno es tratado por Dios de manera personal e independiente. No tenemos por qué imponer o pretender saber más que nadie. Cada uno es tratado de manera personal, porque nuestro Dios es un Dios personal. Busca ayudarnos a cada uno de manera particular. Y entonces le pregunta a Jesús, bueno, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que básicamente está haciendo este intérprete de la ley es, atinadamente, los 10 mandamientos, si tú los lees, los primeros 4 es la relación que tenemos los seres humanos con Dios y los siguientes 6 es la relación de nosotros con los seres humanos. Cuando tú lees los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver lo que tenemos que hacer con respecto a Dios y del 5 en adelante son aquellos mandamientos que nosotros tenemos que hacer con relación a nuestro prójimo. Es decir, lo resume adecuadamente la ley moral de Dios. Lo dice de manera correcta. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están resumidos los 10 mandamientos. Los primeros 4 en relación con Dios y los siguientes 6 en relación con los seres humanos. Así que contesta bien el intérprete. O sea, el intérprete sí, efectivamente, tenía razón en saber qué era lo que la ley decía, pero no significa que tenía vida eterna. ¿Sí? Entonces, la Escritura aquí nos enseña lo siguiente respecto a cómo tratarnos con nuestros semejantes. ¿Sí? Porque ninguno es más hábil que otro. Ninguno es más capaz que otro. Todos tenemos dones y talentos distintos, diferentes, pero todos somos seres humanos. ¿O hay algún extraterrestre aquí? No, ¿verdad? Todos somos seres humanos. Por lo tanto, todos partimos del mismo piso. ¿Sí? O sea, todos tenemos los mismos pies en la tierra. No hay vuelta de hoja. Así que no podemos sentirnos más unos que otros, sino que todos aprendemos de distintas maneras. Y entonces este intérprete de la ley, sabiendo que la respuesta era latinada, le dice, versículo número 29, pero él, queriendo, ¿qué hacer? ¿Qué dice la Biblia? Justificarse, ¿a quién? A sí mismo. Dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es decir, este intérprete de la ley no tenía problemas para entender la voluntad de Dios. Y desde su punto de vista estaba haciendo la voluntad de Dios. O sea, los primeros 4 mandamientos sí los cumplía. Pero los siguientes 6, en su relación con su prójimo, tenía problemas. Por eso necesitaba justificarse. Porque no estaba siendo misericordioso con los otros seres humanos. Es decir, los primeros 4 sí los cumplo. Tengo relación con Dios, sé que me ama, etcétera. O sea, estoy teniendo una vida práctica, una vida de comunión con Dios. ¡Qué bueno! Pero son 10 mandamientos. O sea, falta la otra parte que tiene que ver con el cómo nos llevamos con nuestro prójimo, ¿cierto? Y entonces este intérprete de la ley dice, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué lo hace? Porque lo que quería era justificarse a sí mismo. Es decir, puedo tener ciertas actitudes, puedo tener cierta forma de actuar con relación a mi prójimo y por lo tanto necesito justificarme a mí mismo. ¿En qué sentido? En cuanto a la misericordia. Porque la siguiente parábola, el siguiente ejemplo que pone Jesús, tiene que ver con misericordia. Y dice la Escritura aquí, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Algo que casi no pasa aquí en México, ¿verdad? Casi no vemos este tipo de situaciones donde se suben a los microbuses, a los colectivos y despojan a las personas de sus pertenencias y a veces hasta los dejan muertos o heridos, ¿no? Cuando se quieren resistir. En otras palabras, nos encontramos aquí
en un ejemplo muy claro de una persona que sufre un daño, que sufre un mal. Dice la Escritura, respondiendo Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Lo primero que tenemos que entender es que Jericó se encuentra en un lugar, digamos que hacia el norte, viéndolo desde el punto de vista geográfico, hacia el norte de Jerusalén. Este hombre no se nos dice de qué población era, solamente que estaba viajando de Jerusalén a Jericó. No se nos dice nada acerca de la conducta de este hombre, ni de a qué raza pertenecía. Podemos suponer, por lo que dice Jesús, que era una persona que era hebrea, o descendiente, cuando menos de hebreos, ¿no? Porque estaba en esa zona geográfica para vivir. Era un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aquí encontramos una necesidad. Más allá de quién se trate este hombre, encontramos a alguien con una necesidad, con un problema, con un fuerte desafío. Y esto es algo que tiene que ver con la misericordia, de una forma muy práctica. Dice el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Lo primero que vemos es la clase élite de la vida religiosa pasando frente a una necesidad. Esta es la clase más alta, más elevada, más cercana a las cuestiones profundas de la teología y de los diversos secretos de Dios. Y vemos a este hombre pasando, viendo la necesidad, o sea, sí la vio, no es que hubiera hecho a un lado su mirada, no, sí vio la necesidad, pero se sigue de largo. O sea, no se detuvo a hacer absolutamente nada a favor de este hombre. ¿Cuáles hayan sido los motivos? No nos explica Jesús. A lo mejor tenía mucha prisa, a lo mejor iba a algún culto, a lo mejor tenía alguna actividad religiosa, porque finalmente era un hombre de religión, alguna actividad así tendría, y pasa de largo frente a una situación de necesidad. ¿Y qué es lo que hace? Lo ignora. Hoy en día sucede exactamente lo mismo. Entre las personas que se supone que hay mayor conocimiento, que hay mayor vida cristiana, de años, de décadas, se entendería que la actitud debería de ser más cercana a la misericordia. Llevan tiempo conociendo a Dios, ¿no? Pero resulta que son los que más se portan de manera mal con su prójimo. Se conducen de una forma inadecuada con los seres que tienen necesidad. ¿Sí? Y entonces nos encontramos con personas que se creen muy cercanas a Dios, pero muy lejanas a su prójimo, ¿no? Personas que nada más creen que están del lado de Dios para señalar, para decir qué está bien y qué está mal en nosotros, en lugar de ayudar, en lugar de ver de qué manera puedo ayudar a esa persona a salir de ese entorno en el cual se le está complicando. Entonces aquí entendemos que hay una necesidad. ¿Cuántas veces hemos pasado frente a cosas o situaciones donde hay necesidades? Y nos seguimos de largo. Sí. Yo sé y entiendo, vivimos en un país donde en cada esquina te encuentras a alguien pidiendo dinero. ¿Sí? Y a lo mejor tú dices, pues nomás traigo para los pasajes. No tengo más. Pero qué bien haría a lo mejor traer algún volantito donde pudiéramos acercarle las buenas noticias a la persona. Sí. O decirle, oye, mira, conozco un lugar aquí por Metro Viaducto donde puedes ir a pasar la noche si tienes necesidad. Es decir, ocuparnos un poquito más de las necesidades. Pero normalmente somos dados no es nuestro problema, ¿no?
Y esto sucede también en las congregaciones. En las congregaciones sucede, creo que con más frecuencia, porque ahí es donde nos concentramos todos los que buscamos a Dios y todos los que creemos que ya conocemos a Dios. ¿Sí? Y entonces ahí es donde se nota más esta actitud tipo sacerdotal de no me mires, no me toques, porque yo estoy por encima en sabiduría, en experiencia, en años de caminar con Él. Y entonces hacemos a un lado o tenemos esa tendencia a menospreciar, a tener en poco las necesidades de las personas. ¿Sí me explico? Y amados, ¿cuál es la mayor necesidad que puede tener un alma? A Dios. A veces no necesitas tener en la bolsa un peso y puedes darle mucho a una persona. ¿Sí? Pedro, cuando está saliendo, va rumbo a la oración después del día de Pentecostés, va con Juan y se encuentran a una persona que está postrada en el piso pidiendo dinero. ¿Y qué es lo que hacen? Porque la persona que quería dinero esperaba algo que le diera alguna moneda. ¿Y qué es lo que hace? Le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Así, Dios levantó a un paralítico de estar postrado en el piso. Amados, es que no sé de dónde cree la gente que la necesidad se cubre con dinero. No, mi amado. La necesidad del ser humano es del alma, es del corazón, es de transmitirles a Dios, es de dar buenas noticias. La gente no quiere escuchar malas noticias. Quiere escuchar que alguien está cercano y lo ama y busca hacerle bien. Sí. Y entonces los sacerdotes serían los principales, en teoría, que deberían de ser los que acudirían a la necesidad porque entienden la voluntad de Dios. Y alguien que se supone que tiene tiempo entendiendo la voluntad de Dios, se acercaría a la necesidad. Pero vemos que no es así. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el corazón de un sumo sacerdote o de un sacerdote? Ellos creían que por herencia se heredaba el lugar sacerdotal, lo cual era cierto. Genealógicamente, los sumos sacerdotes descendían de la dinastía de Aarón. ¿Sí? Entonces, se la creían. Se creían los más picudos de toda la vida espiritual de Israel. Los meros meros. Los que estaban al frente de la intercesión. Los que estaban diseñados para poner el incienso y quemar incienso en el lugar santo. ¿Sí? Es decir, eran los que se creían de verdad. Es que nosotros ya estamos en otro nivel. Nosotros ya estamos en otro punto. Nuestra responsabilidad es poner el incienso, levantar el incienso, las oraciones del pueblo, interceder por el pueblo. Ya mi nivel es ese. Y hay personas que de verdad no hacen nada por evangelizar a una persona necesitada porque creen que tienen que estar en otro nivel espiritual. ¿Sí? Amado, cada oportunidad que haya, cada oportunidad que encuentres, que Dios te ponga la mano para hacer un bien, hazla. No te preguntes a ti mismo, ¿estaré bien que lo haga o no? Se te presentó la oportunidad, puedes hacerlo. No te detengas a considerar, ¿será la voluntad de Dios? Por supuesto que es la voluntad de Dios. Cuando hay necesidades, la voluntad de Dios es que se suplan. Porque, amado, Dios decidió en su soberana voluntad elegir seres humanos, o sea, a nosotros, como medios por los cuales hacer el bien. Él puede hacerlo sin ningún problema. Muchas gracias, hermano. Gracias. Él puede hacer misericordia con quien sea, de manera milagrosa. Pero ¿sabes algo? Decidió que sus hijos lo representaran. Decidió que tú y yo, y todo aquel que ha nacido de nuevo, represente su nombre. Él es el que va a hacer la obra, no nosotros, porque nosotros ¿qué tenemos? Ni oro ni plata.
pero Él va a hacer la obra. Lo único que nos pide a nosotros es disposición a hacer lo que nos pide que hagamos. ¿Sí lo entendemos, hermano? Y a veces queremos hincarnos y estar pidiendo, Señor, muéstrame tu voluntad, y nos aventamos horas enteras clamando y pidiendo, muéstranos tu voluntad. Y a lo mejor vas por la calle diciendo, muéstrame tu voluntad, y pasa una persona y en lugar de ayudarla, porque va a cruzarse la calle sin darse cuenta, porque está metido en el celular, oye, detente, no, ahí lo dejas, y pues ya se lo llevaron. Pero vas orando y clamando, muéstrame tu voluntad. Todo el tiempo, muéstrame tu voluntad. Amado, haz lo que te venga a la mano a hacer de bien. No necesitas ángeles revoloteándote en la cabeza. El bien que venga a tu alcance, hazlo. Esa es la voluntad de Dios. Sí. No necesitamos una vocecita que nos diga, oye, tienes que levantarte en la mañana e ir y hacer esto. ¿Puede hacerlo Dios? Claro que puede hacer lo que quiera. Pero aquí el asunto no es esperar que nos diga una vocecita en nuestra cabeza, sino saber que la voluntad de Dios es hacer misericordia. Todo el tiempo. Esa disposición siempre tiene que estar presente en nuestros corazones, amados. Esa disposición a hacer el bien siempre tiene que estar abierta en nuestro corazón. Es distinto a que si Dios te quiere mandar a China. ¿Sí? Bueno, si Dios te quiere mandar a China, te lo va a decir. Pero después de que tú estés haciendo el bien, que venga a tu mano a hacer. A eso se refiere con que el que es fiel en lo poco, será fiel en lo más. Porque hay personas que piensan, bueno, pues es que si Dios es fiel en lo poco, va a tener 1 o 2 almitas a cuales ministrar y ya después vienen más. No, amado, hacer el bien, ser fiel en lo poco es todo el tiempo tener esa buena disposición de que lo que venga a la mano a hacer, hacerlo. También por esas 2 o 3 almitas, no importa, pero hacer todo el bien que venga a nuestro alcance, hacer a nuestros semejantes. Eso se llama misericordia. Pero este sumo sacerdote no quiso esta parte. Bueno, ya pasará otro, ¿no? Y nos dice la Escritura, en el siguiente texto, en el versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de lejos. O sea, ya sabemos que los ultraespirituales solamente lo que les pongan lo que les pidan, no agarren un micrófono y entonces sí hacen el bien. Ahí sí, se creen como los dueños de los micrófonos y creen que predicar es lo único que pueden hacer. No es cierto, podemos hacer muchas otras cosas. Sí, se pueden hacer muchas otras cosas y yo creo que es un deber sagrado hacer todo el bien que venga a nuestra mano a hacer. ¿Sí? Y si lo hacemos, ¿sabes qué pasa? Dios te bendice de una manera bien linda. Sí, o sea, puedes estar aquí al frente y en la semana te da Dios oportunidades para seguir haciendo lo bueno. Y si lo haces, te bendice y te nutre. Y aunque no tengas un micrófono en la mano, no estés parado aquí enfrente, no importa, Dios te va a estar bendiciendo. ¿Sí? Hay sumos sacerdotes que no, pero también hay levitas. ¿A quiénes representan los levitas? A aquellos que son parte del pueblo de Dios y que están sentados esperando a ver qué ángel viene a decirles dónde trabajar, qué hacer, por dónde seguir. ¿Sí? Alguien que les diga, oye, ¿sabes qué? Yo creo que te quiero que te regreses a Argentina, hermano Abraham. Los que me ven en Argentina estarán contentos, ¿no? Pero no es así, es el bien que venga a la mano a hacer, eso hacer. Sí. Es el bien que venga a la mano. Y si Dios pone las cosas de una u otra manera, Él es el que se va a glorificar si trabajamos haciendo su voluntad el resto de la semana, amados. ¿Sí? ¿Venir y sentarte es bueno? Sí, por supuesto que sí. Pero el resto de la semana es lo mejor. Porque es ahí donde puedes poner en práctica lo que Dios nos va enseñando, lo que Dios nos va hablando. ¿Sí lo entendemos? Entonces, ¿a quiénes representan los levitas? A todas aquellas personas que nos digamos cristianos. ¿Nos consideramos así? Entonces somos levitas. Porque los levitas eran esa parte de las 12 tribus, esa tribu que se quedó sin una tierra, una porción de tierra, para dedicarse a
hablar acerca de Dios, de ministrar acerca de Dios. Y si de algo se jacta el cristianismo hoy en día es justamente de hablar en nombre de Dios. Así que habríamos de esperar que entre los cristianos se hiciera misericordia. Pero este hombre también pasó de largo. Este hombre lo vio también. Vámonos. Es que iba al culto. Seguramente por eso. Es que era una persona que ya tenía prisa. No, es que si no, no llego. Me vaya a regañar el pastor, ¿no? Es decir, nos encontramos continuamente con oportunidades para hacer el bien. Y no lo hacemos. Por los motivos que le pongamos. Sí me doy a entender, amados. Las oportunidades de hacer el bien siempre están presentes para el cristiano. Siempre hay una puerta abierta. Sí es cierto, hay veces que Dios cierra puertas, pero la mayoría de las veces hay una puerta que está abierta para hacer el bien. Siempre. Porque eso glorifica a nuestro Padre que está en los cielos. Sí me doy a entender. Entonces, este levita pasa de largo y se sigue. Ya no quiso, tampoco. No vaya a llegar tarde a la reunión. ¿Sí? No vaya a ser que me vaya a pedir más tiempo de lo que tengo destinado. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos es el reino de los cielos. Fue movido a misericordia. Un samaritano. Para quienes a lo mejor no entiendan mucho la diferencia entre samaritano y judío, los samaritanos eran también descendientes de Israel, de Jacob. ¿Sí? Después de que Salomón muere, se divide el reino entre el reino del norte y el reino del sur. ¿Por qué? Porque Salomón, su hijo Roboam, quería seguir con los impuestos que su padre, que ya había fallecido, les había puesto a todas las tribus de Israel. A través de esos impuestos fuertes, intensos, fue que levantaron el templo de Salomón e hicieron muchas de las arquitectura maravillosa que tuvo Jerusalén en la mejor época. Pero fue a través de estos impuestos que Salomón había dado al resto del pueblo. Bueno, cuando muere Salomón, Roboam, su hijo, toma posesión y es rey de todo Israel. Entonces, la parte norte de Israel, las tribus que estaban hacia el norte de Israel, llegan con él y le tocan a la puerta: oiga, por favor bájenos los impuestos, es que de plano, ya, en serio, ya no podemos seguir adelante, por favor bájenos los impuestos. Entonces el rey Roboam se rasca la cabeza y dice: a ver, traigan a los asesores de mi padre. Oiga, pues me está pidiendo esto el pueblo, ¿qué le hago? No, pues sí, tu padre fue alguien que impuso impuestos muy fuertes, muy serios contra el pueblo. Yo creo que lo mejor es que les quites estos impuestos. Como que no se queda muy contento Roboam, y luego va y le pregunta a los jóvenes que crecen con él, o sea, a los chicos de su edad, pues. Dice: oye, ¿cómo ven? Me están pidiendo esto. ¿Cómo crees que los vas a dejar así? No, pídeles más, que se note quién manda. Sí, ¿verdad? Sí es cierto, que se note quién manda. Y entonces Roboam no solamente deja la carga de impuestos, sino que les agrega más impuestos al pueblo. Y entonces el pueblo sencillamente dijo: ahí nos vemos, no tenemos parte contigo. Y sencillamente se divide Israel. A la parte norte se les empezó a llamar samaritanos, porque la capital del imperio norte, o del reinado del norte de Israel, era Samaria. ¿Sí? Pero como el templo de Judá estaba, el templo de Dios estaba en Judá, de ahí viene la palabra judío, estaba en Judá, entonces los judíos se creían con más vida espiritual que los samaritanos. O sea, los de este lado, acá está el templo, los de este lado nos creemos más que los que estén al norte. ¿Sí? Y entonces esta rencilla y este rencor y esta fricción pasó a través de las generaciones, de tal manera que judíos y samaritanos enconaron en sus corazones una postura de uno contra otro. Así que
cuando vemos aquí que es un samaritano el que se acerca, para los judíos los samaritanos representaban la clase más baja de vida espiritual que había. Era algo así como el mundano que se cree cristiano. O sea, la clase más indigna que puede existir, bueno, esos son los samaritanos. Pero este samaritano, este clasificado como por debajo del estándar, hizo algo que no hicieron los que tuvieron la oportunidad en su momento. Y lo que hizo fue acercarse, fue movido a misericordia y se acercó. Algo que de verdad se le complicaba mucho a los otros dos. Pero este sí se acercó. Y dice aquí la Escritura lo siguiente. Versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas. ¿Qué es lo que hizo este hombre clasificado entre los más santos como el menos santo? Vendó sus heridas. O sea, hizo algo que los otros más santos no quisieron hacer. Vendó sus heridas. A ver qué es lo que tienes. Ya vio los golpes, vio las marcas de los cuchillos o lo que hayan agredido. Sabes que hay que vendarlos, le pone ahí ungüento, los venda, o sea, lo vendan. Dice, aconteció que descendió el sacerdote, acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Le dio de lo suyo, amados. Él no tenía, este samaritano no tenía acceso al templo de Israel, ¿verdad? No podía siquiera acercarse con los más picudos, ¿no? Con los de la alta élite, pero hizo algo que los que se creían mejores y más santos no hicieron, que fue acercarse a vendar heridas. Esta es misericordia. Hay personas que pueden herir, ciertamente, pero que seamos de aquellos que pueden sanar, que pueden vendar las heridas de quienes lo necesitan. ¿Sí me doy a entender, amados? Este hombre clasificado y descalificado como judío se acercó y tomó las heridas, les puso aceite y vino. Compartió de lo suyo. Compartió de lo suyo. Y dice aquí la Escritura, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. No se nos dice cuántos días, a lo mejor nada más ese día, no importa el tiempo que haya sido. Hizo lo que nadie más había hecho: ayudar, bendecir, no juzgar, no criticar, no hacer señalamientos, sino buscar que se sanaran sus heridas. Puso vino y aceite sobre las heridas, les puso una venda, lo puso sobre su cabalgadura, o sea, todo era suyo, y se lo llevó. Y se lo llevó al mesón. Es decir, como él iba de paso, no tenía su casa ahí, ni siquiera tenía casa permanente, sino va y lo deja en el mesón y le contrata una habitación, paga una habitación y se queda cuidando de él. Vaya lo que es la misericordia. Qué distinto es buscar el hacer el bien y estar al pendiente de la gente, ¿no? Tratar de que las personas se sanen, que las personas lleguen a ese punto en el cual digan: gracias, ya puedo valerme por mí mismo, ya puedo tener mi propia relación con Dios, ya puedo caminar con Él sin problemas. Eso es lo único que se busca y lo que se desea realmente, amados. Que las personas entiendan que el objetivo es no llenar sillas, sino que cada uno sepa tener su propia vida cristiana, que sepa tener su propia comunión con Dios. Sí me doy a entender, amados. Esa es la labor de cualquier persona que considerándose samaritano, hace misericordia. Sí.
Y la verdad, amados, es que prefiero ser samaritano que sacerdote o levita. Porque cuando menos puedo hacer algún bien por alguien. Ya después lo que haga con ese bien es cosa de cada uno. Pero la labor se hizo el tiempo que Dios permitió que se hiciera. Y entonces cura sus heridas, y no solo eso, sino que dice aquí la Escritura, en versículo 35, otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, se aseguró en serio de que la persona estuviera bien hasta que pudiera valerse por sí misma y que Dios decidiera qué hacer con él. Esto, si lo queremos ver así, es una representación de lo que debería de ser una verdadera iglesia cristiana. Este mesón es lo que debería de ser una comunidad cristiana. Un lugar donde cada uno sea curado, sea sanado de sus heridas, pero después que pueda tener su propia relación con Dios. Y si Dios se lo quiere llevar a donde quiera, es decisión entre esa persona y Dios. Mi labor o la labor de cualquiera que se reúne es hacer el bien, no hacer que la gente se haga como nosotros pensamos, sino hacer el bien, curar sus heridas, ponerles aceite, ponerles ungüento, vino, o sea, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Eso es todo, para que la persona pueda recuperarse y hacer el bien que Dios tenga preparado para él o para ella. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué interesante. El prójimo no es el que dice hermano. El prójimo es el que te hace bien. ¿Sí me explico? El más próximo es aquel que esté cuidando tus heridas, aquel que esté al pendiente de ti, que esté buscando tu bien espiritual. Ese es el prójimo. Sí. Amados, la vida cristiana no es venir a un lugar. La vida cristiana es vivir a Cristo en cualquier lugar, donde quiera que estemos, sin importar lo que pensemos o dónde estemos. Si creemos ser cristianos, es vivir a Cristo en cualquier lugar donde estemos. ¿Sí me doy a entender, amados? Eso es misericordia. Misericordia quiero, y no sacrificio, significa la actitud del samaritano en cada uno de nosotros reproduciéndose. Que cada uno de nosotros podamos ser como el samaritano y no como el sumo sacerdote o el levita, sino que cada uno de nosotros sí podamos llegar a ser esos samaritanos que curan las heridas, que vendan, porque tuve hambre y me diste de comer, dice la Escritura. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, necesidad, y me recogiste. Estuve desnudo y en la cárcel, enfermo y en la cárcel y me visitasteis. O sea, es qué puedo hacer de bien por los demás. Hace algunos años, cuando tuve la oportunidad de estar en Argentina, una hermanita me decía, hermano, ¿cómo le hago para traer a unos familiares acá a la iglesia? Que traerlos a los pies de Cristo de acá. Digo, espérame, no necesitas traerlos acá. Puedes llevarlos a los pies de Cristo donde quiera que estén. No necesitas traerlos a un lugar. Este lugar únicamente sirve como para tener convivencia, comunión, pero nada más. El cristianismo se vive allá afuera, en cómo tratamos a nuestros semejantes, en cómo actuamos con los seres humanos, bueno, hasta en cómo podemos
ser sensibles con las palabras correctas con las personas, que les hagan bien y no mal. ¿Sí me doy a entender, amados? Esta congregación tiene ese nombre, Misericordia y Reconciliación, por esa razón, porque Dios quiere llenar de buenos samaritanos para poder hacer el bien de manera práctica. Es que no tenemos dinero, hermano, pues ya lo sé, pero tenemos algo más, el Espíritu de Dios que nos esté ayudando para poder decir a una persona: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, voy a orar por ti, voy a llevarte el evangelio, voy a hacer esto, o sea, lo que tengo te doy, no tengo más, pero lo que tengo te doy. ¿Sí me doy a entender, amados? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y no necesitas que un ángel te diga: oye, puedes hacer misericordia con él o con ella. No necesitas que alguien venga y te diga: oye, sé misericordioso. Ya es la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea, esa es la voluntad para todos nosotros, ¿eh? No es exclusiva de un servidor, nomás porque tengo un micrófono. No, es exclusiva de todos los que nos juntemos y podamos hacer algún bien a los demás. Sí me doy a entender, amados. Y este bien a los demás tiene que ver con curar sus heridas. Es que luego a veces parece que somos buenos para hacerle así a la herida, ¿no? No, tiene que ver con ponerle vino y aceite a la herida. Amados, el vino y el aceite representan el Espíritu Santo. No necesita la gente, no necesita nuestras palabras, necesita el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Con el Espíritu Santo lo que podamos hacer le va a bendecir a la gente. No necesitamos estar haciéndole así a la llaga. Es que estás bien mal, arrepiéntete. Está bien, sí, hay que llevarlo al arrepentimiento, pero primero cúralo, ¿no? Primero haz que vuelva en sí, primero que pueda entenderte, para después decirle: oye, tiene que cambiar tu vida, tiene que haber un cambio verdadero. Y amados, ¿el pecado cómo se sana? Con misericordia y verdad. No con que estemos parloteando, sino con misericordia y con verdad. Hablar la verdad de Dios con misericordia, deseando que la persona sea restaurada, sea renovada, sea reconciliada con Dios, que vuelva a estar en la casa del Padre. Es eso, esa es la labor. Sí. La pregunta es: ¿qué quieres ser tú? ¿Quieres estar entre los escogidos? ¿Entre los sacerdotales? No es mucho para mí. Bueno, ok, entre los levitas entonces, ¿no? ¿Qué te parece? Pues sí, como que ahí sí se me antoja estar. Yo prefiero estar en la clase a la que le dicen: estás mal. Recibes a pura gente mala. Recibes a pura gente que está bien herida, bien amargada. Está bien, que vengan. Que vengan todos, no importa. Que Dios me conceda hablar con todos. Él se encargará, no yo. Porque yo no tengo ni oro, ni plata, ni nada. Ninguna gracia para hacer algún bien, sino toda la gloria es de Él. Sí me debo entender, amados. Que estemos repletos de gente que ha sido curada por la misericordia. Porque solamente alguien que ha tenido o que ha sido beneficiado con misericordia puede dar misericordia. ¿Sí me explico? O sea, si alguien se cree por encima de los demás, no va a usar de misericordia. Pero cuando alguien sabe de dónde Dios nos tomó, nos sacó y lo tenemos presente en nuestra vida, vamos a recordar también que fuimos igual y peores que a quien queremos o pretendemos ayudar. Sí lo comprendemos, amados. Dios es un Dios justo, sí, pero en este momento lo que más brilla es su misericordia.
En este momento lo que más brilla es su misericordia. No deja de ser justo porque en este momento brille más su misericordia, amados, porque va a ser justo el día del juicio y no tendrá por inocente el que es culpable. Pero en este momento lo que quiere es tu restauración, tu reconciliación, que tu corazón se parta y deje salir la misericordia y el amor de Dios que ha tenido contigo hacia los demás. Sí me doy a entender. Porque, amado, ninguno somos mejores que otros. Que se parte ese corazón sacerdotal, levítico, para que salga el samaritano que ayude a los demás. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, por favor. Gracias, Jesús, porque aquel que mostró misericordia fuiste tú en primer lugar, para con cada uno de nosotros. Porque de no haber tenido misericordia, Señor, hace mucho tiempo que sería muy justo que nos hubieras llamado a cuentas. Pero te llenaste de compasión, te llenaste de misericordia, y hasta aquí nos has traído, Señor. Gracias, Jesús. Ayúdanos a ser misericordiosos con los demás. Compasivos, Señor. Cambia nuestro corazón, Señor. Por favor, Señor. Cambia mi corazón. Hazlo fiel. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, te lo
misericordiosos, Padre. Elimina de nosotros el orgullo espiritual, Señor. Esa sensación que nos hace creer que estamos bien y otros mal. Señor, quítala, por favor. Elimínala de nuestras vidas, Señor. Porque si no vamos a pasar de largo ante las necesidades y no queremos ser así, Señor. Muévenos a misericordia, Señor. Mueve nuestro corazón a ser misericordiosos. Cambia nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a parecernos más a ti, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Padre, porque no somos mejores que los católicos, no somos mejores que los testigos de Jehová, los mormones, no somos mejores que nadie, Señor. Si cambias nuestro corazón, podremos hacer el bien que venga a la mano a hacer, sabiendo que nos estás ayudando, Dios. Quita el orgullo espiritual, Señor. Haznos descender del sacerdocio inútil al samaritano que puede hacerle bien a los que le rodean, Señor. Por favor, Jesús. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día, yo te exaltaré, yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Padre, quisiera rogarte, Señor, que hagas de este lugar como aquel mesón donde fue llevado aquel hombre herido, Señor. Que hagas de esta comunidad, Señor, de esta hermandad que tú has decidido levantar por tu gracia y misericordia, gente que trabaje para vendar las heridas, Señor, para poner vino y aceite
ayudar a la gente a que vuelva a empezar, Señor. Por favor, Jesús. Te lo suplico, Padre. Y que cada uno de nosotros seamos como aquel samaritano que hace lo que tiene que hacer para que esa persona que está en desdicha sea renovada y restaurada, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Danos ese corazón samaritano. Ese corazón que sabe agradecer la misericordia que has tenido con nosotros. Y por lo tanto puede usar de misericordia con sus semejantes. Gracias por tu amor, Señor.